Fue rechazada por su prometido, humillada por su pueblo y se sentía olvidada por Dios. Pero al socorrer a un apache desangrado, no sabía que en ese salvaje encontraría al único hombre capaz de curar sus heridas más profundas. El calor del desierto de Sonora se extendía como una maldición ancestral sobre la tierra agrietada, mezclándose con el olor penetrante de tierra quemada por generaciones de soles implacables, y el silencio denso que solo rompían los grillos nocturnos, tejiendo sus oraciones diminutas, y el graznido solitario de un cuervo que parecía llorar por todas las almas perdidas en aquella inmensidad sin nombre. En medio de la vastedad de piedras rojizas que se alzaban como monumentos a la resistencia y nopales espinosos que crecían retorcidos como manos suplicantes hacia un cielo que nunca respondía, un grito agudo cortaba el aire como un cuchillo oxidado que desgarrara el tejido mismo de la tarde. Era un sonido que contenía toda la desesperación del mundo, un lamento que parecía brotar no solo de una garganta humana, sino de las profundidades mismas de la tierra herida. Un hombre apache yacía moribundo cerca de la misión abandonada de San Pedro, donde las paredes de adobe se desmoronaban lentamente bajo el peso inexorable de los años y el olvido de los dioses. Las piedras de aquellas ruinas habían visto demasiado. Oraciones susurradas en lenguas extintas, sangre derramada por causas que ya nadie recordaba, lágrimas que se habían secado hasta convertirse en sal, que el viento dispersaba como cenizas de sueños muertos. Su pecho sangraba una herida profunda que se abría como una boca sedienta, hambrienta de aire y de tiempo, mientras su respiración se cortaba en jadeos desesperados, como los de un animal acorralado que comprende que ha llegado su última hora. Sus ojos, oscuros como pozos antiguos donde se reflejaban las estrellas de noches sin luna, buscaban con la urgencia de quien se ahoga algún signo de vida en aquella desolación que se extendía hasta los confines del mundo conocido. Su nombre era Taklishim, que en la lengua de sus abuelos significaba el que camina con el viento, y había vivido toda su vida honrando ese nombre, moviéndose como una sombra libre por territorios que no reconocían fronteras dibujadas por hombres blancos en mapas que olían a tinta y ambición. Pero ahora, tendido sobre la arena que absorbía su sangre como tierra sedienta, bebe la primera lluvia después de años de sequía. Él sabía con la certeza helada que trae la proximidad de la muerte, que no sobreviviría a la noche si nadie venía a rescatar los pedazos rotos de su vida. La herida de su pecho palpitaba como un segundo corazón malherido y cada latido le arrancaba gemidos que se mezclaban con el viento nocturno como una canción funeral que él mismo se cantaba. El dolor era una criatura viva que se alimentaba de su fuerza, que le chupaba la esperanza gota a gota hasta dejarlo vacío como un odre roto. Pero cuando el sufrimiento lo hizo gritar como un niño perdido en la oscuridad de un bosque sin senderos, cuando su voz se quebró en sollozos que se mezclaban con el silbido ancestral del viento entre las piedras sagradas, una voz femenina, baja y firme como el rumor eterno del agua sobre las rocas pulidas por siglos de paciencia, atravesó el aire seco cargado de presagios y polvo de estrellas. Y por un momento que se extendió como una eternidad suspendida entre el aliento y el siguiente aliento, él dejó de gritar. Sus labios se cerraron como flores que se recogen ante la llegada de la tormenta, y por primera vez en años que pesaban como piedras sobre su alma, lloró en silencio. Lloró con una paz extraña que se asentó sobre él como una manta tejida con hilos de misericordia, en una calma que no había conocido desde que el mundo se había vuelto un lugar donde los hermanos se mataban por colores de piel y los sueños se estrellaban contra muros de incomprensión. Las lágrimas rodaron por sus mejillas polvorientas como ríos diminutos que lavaran años de dolor acumulado,
mientras sus ojos, empañados por la fiebre y la pérdida de sangre, se fijaban en la figura que se acercaba como una aparición materializada desde las profundidades de sus oraciones más desesperadas. Una mujer caminaba hacia él a través del calor ondulante del desierto, donde las distancias se distorsionaban como recuerdos vistos a través del agua. Era una mujer de mediana edad, con el cabello oscuro como la noche sin luna, recogido bajo un rebozo desteñido que había conocido mejores días, y las manos callosas y sabias de quien ha trabajado toda la vida con las hierbas secretas y el dolor infinito de otros. Su rostro, marcado por surcos finos como las líneas que el agua paciente deja en la arena después de años de erosión silenciosa, no mostraba miedo ni sorpresa ante la visión de un apache herido, solo una determinación silenciosa que hablaba de batallas libradas y ganadas en el territorio sagrado donde la vida y la muerte danzan su eterno duelo. Águeda Ramírez había escuchado los gritos desgarradores mientras recolectaba hierbas medicinales en la ladera pedregosa del río Seco, donde los mezquites crecían retorcidos como manos ancianas que suplicaran clemencia a un cielo sordo, y donde cada planta tenía una historia que contar a quien supiera escuchar el lenguaje secreto de la tierra. Vivía en soledad desde que perdiera a su hijo recién nacido años atrás, una criatura perfecta que había llegado al mundo solo para marcharse antes de que sus pulmones probaran el primer aliento completo de vida. El niño había muerto por falta de socorro médico cuando soldados borrachos ocuparon el pueblo como una plaga de langostas. Cerraron la botica donde ella buscaba desesperadamente una medicina que pudiera salvar a su pequeño, y convirtieron las calles en un carnaval obsceno de violencia y abandono. Sus manos habían temblado aquella noche maldita, sosteniendo el pequeño cuerpo que se enfriaba como una vela que se apaga, mientras afuera resonaban las carcajadas embrutecidas de hombres que celebraban una victoria que ella nunca comprendió ni perdonó. Aquella pérdida había cavado en su pecho un pozo tan profundo que parecía no tener fondo, un abismo donde todas las lágrimas del mundo no serían suficientes para llenar el vacío. Durante meses había caminado como un fantasma por su propia vida, hablando con la sombra de su hijo muerto, preparando comida para dos, cuando estaba sola, despertándose en las madrugadas creyendo escuchar su llanto fantasmal. Desde entonces había sido rechazada por sus propios paisanos como una mujer marcada por la desgracia, por atreverse a ayudar a indios y leprosos cuando la gente decente mantenía las distancias apropiadas. Se había convertido casi en un fantasma de la región, una sombra que aparecía cuando alguien sufría y desaparecía tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí solo el recuerdo de manos que sabían curar y de ojos que habían visto demasiado dolor para juzgar el de otros. Los niños la señalaban con el dedo cuando la veían pasar por las calles polvorientas y susurraban historias inventadas sobre la mujer que hablaba con los muertos, que recogía hierbas a la luz de la luna y que podía leer el futuro en las líneas de la palma de la mano. Las madres se persignaban con movimientos rápidos y nerviosos cuando ella cruzaba por delante de sus casas, como si su mera presencia pudiera traer mala suerte o contagiar su soledad. Los hombres desviaban la mirada con incomodidad, perturbados por la presencia de alguien que había elegido la soledad antes que la sumisión, que había preferido la compañía de su dolor antes que las sonrisas falsas de quienes nunca la habían comprendido. Aún así, a pesar de todo el rechazo y la incomprensión que la rodeaban como una segunda piel, el dolor de otros la seguía llamando como una campana antigua que resonaba en los huesos de su alma. Era como si llevara por dentro un imán invisible que la atraía hacia el sufrimiento ajeno, una compulsión sagrada que la empujaba a ofrecer consuelo donde nadie más se atrevía a poner los pies.
Y al encontrar a Taklishim herido, con la vida escapándosele gota a gota sobre la arena caliente que bebía su sangre como vino sagrado, no pensó en quién era él o de dónde venía. No calculó los riesgos que correría por ayudar a un apache fugitivo, sino que respondió al llamado primitivo de su corazón, que reconocía en aquel hombre agonizante el reflejo de su propio sufrimiento. Lo arrastró hasta la sombra fresca de la misión abandonada, sus brazos ardiendo con el esfuerzo sobrehumano, sintiendo cómo el peso inconsciente del hombre se distribuía entre sus hombros como una responsabilidad sagrada que los dioses le hubieran encomendado. Cada paso hacia el refugio era una oración sin palabras. Cada jadeo de esfuerzo, una súplica al tiempo para que se detuviera lo suficiente como para permitir que la vida eligiera quedarse en aquel cuerpo herido. Con manos que temblaban, pero que jamás dudaban, limpió la herida profunda con agua de raíz amarga que quemaba como el fuego purificador, pero que ahuyentaba las infecciones mortales. Cosió la piel abierta con aguja de hueso y fibra de maguey, trabajando con la concentración absoluta de quien sabe que cada puntada es una oración materializada, cada gesto una súplica silenciosa a los antepasados para que guiaran sus manos inexpertas hacia la curación. Se quedó a su lado durante 2 noches largas como siglos de espera, cambiando paños empapados de fiebre que ardía como brasas invisibles y recitando oraciones en voz baja que mezclaban las palabras en español aprendidas en la iglesia con fragmentos de náhuatl que había heredado de su abuela como un tesoro secreto. No sabía si él entendía sus palabras, pero confiaba en esa sabiduría antigua que dice que el alma comprende todos los idiomas cuando el corazón habla desde su verdad más profunda. Durante esas noches de vigilia, mientras la muerte rondaba como un animal hambriento, esperando el momento propicio para reclamar su presa, Águeda descubrió algo que la sorprendió. Cuidar de aquel extraño le devolvía una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Era como si, al salvar una vida, estuviera rescatando también algún fragmento de la vida de su hijo que había quedado flotando en el limbo de los sueños rotos. Taklishim despertó en la 3ª mañana con la garganta seca como cuero viejo que hubiera estado colgado bajo el sol durante meses y el pecho ardiendo como si llevara brasas encendidas por dentro, pero milagrosamente vivo. El primer pensamiento que atravesó su mente confundida fue que había llegado al mundo de los espíritus, porque nada en su experiencia le había enseñado que existieran seres humanos capaces de tanta bondad desinteresada. Cuando intentó incorporarse para comprobar si su cuerpo seguía perteneciendo a este mundo, sus músculos lo traicionaron como cuerdas rotas, y cayó de nuevo sobre el petate donde había estado durmiendo, tejido con fibras que olían a hierba seca y a cuidado humano. Al ver a la mujer inclinándose sobre él con un paño húmedo que goteaba frescura, intentó apartarla con un gesto brusco que nacía más del instinto de supervivencia que de la ingratitud, pero sus brazos no tenían fuerza suficiente ni para sostener su propia desconfianza. Ella no retrocedió ante su rechazo, no mostró miedo ni ofensa. Simplemente se quedó allí, sólida como una montaña, y dijo con una voz que sonaba como el viento constante entre las hojas secas: «No necesitas agradecerme, pero tampoco me escupas». Él no respondió, porque las palabras se le habían perdido en algún lugar entre la fiebre y la sorpresa, pero algo en sus ojos se suavizó gradualmente, como piedras rugosas que el agua paciente pule hasta convertirlas en gemas lisas que reflejan la luz. Por primera vez, desde que podía recordar, se encontró mirando a un ser humano sin calcular si representaba una amenaza o una oportunidad, sin medir distancias de escape o evaluar armas potenciales. Los días siguientes trajeron una mezcla extraña de desconfianza y silencios densos, como el aire antes de la tormenta.
pero también un tipo de rutina que se tejía entre ellos como hilos invisibles de un tapiz que ninguno de los dos había planeado crear. Era como si estuvieran aprendiendo a convivir en un idioma que no se hablaba con palabras, sino con gestos, respiraciones compartidas y la música silenciosa de dos soledades que habían decidido acompañarse. Águeda hablaba poco, moviéndose por el espacio reducido de la misión en ruinas, con la practicidad económica de quien ya ha perdido tanto que cada gesto se ha vuelto precisión pura, cada movimiento una pequeña ceremonia de supervivencia. Preparaba atole de maíz en las madrugadas frescas, cuando el aire aún conservaba algo de la misericordia nocturna, y lo observaba comer con la atención silenciosa de quien vigila el regreso gradual de la vida a un cuerpo que había estado coqueteando con la muerte. Sus manos se movían con una gracia que hablaba de años de práctica en artes que las mujeres aprenden por necesidad. Tejer fibras de maguey hasta convertirlas en cordel, moler maíz hasta obtener harina fina como polvo de luna, reconocer en el color de las plantas y la textura de las hojas los secretos que la tierra susurra a quienes saben escuchar. Cada gesto suyo parecía contener una historia completa, una sabiduría acumulada gota a gota como rocío que se forma en las madrugadas del desierto. Taklishim la observaba también, con esa capacidad apache de leer en los movimientos ajenos las intenciones ocultas y los peligros potenciales, pero también con una curiosidad nueva que no había sentido en años. Se preguntaba por qué no lo entregaba a los soldados, que seguramente pagarían bien por un apache fugitivo, cuyo nombre aparecía en carteles clavados en las puertas de cantinas y oficinas gubernamentales. En sus ojos había una pregunta constante que se repetía como el eco en un cañón profundo. ¿Por qué arriesgas tu vida por un extraño que podría matarte mientras duermes? Pero más que la pregunta, lo que lo intrigaba era la ausencia de miedo en ella. Había conocido muchos tipos de coraje en su vida, el valor desesperado del guerrero acorralado, la bravuconería del joven que aún no comprende su mortalidad, la resignación del viejo que ya ha hecho las paces con la muerte. Pero en Águeda veía algo diferente, una serenidad que parecía nacer de haber mirado directamente al corazón de la pérdida y haber decidido que nada en este mundo podía herirla peor de lo que ya había sido herida. Cuando la fiebre pasó finalmente y pudo mantenerse sentado sin que el mundo girara como un trompo enloquecido, comenzó a contar su historia a pequeños fragmentos, como quien desmenuza pan duro para hacerlo más digerible. Las palabras salían de él lentamente, cada una pesando como piedras que hubiera estado cargando en el pecho durante meses de silencio y huida. Venía de una aldea al norte, había explicado con voz ronca por el desuso, caminando durante meses como un fantasma que huye de su propia sombra por senderos que solo las cabras salvajes conocían. Un coronel del ejército mexicano había llegado a su pueblo con promesas que sonaban como cantos de sirena, paz duradera y alimento abundante si los apaches entregaban voluntariamente sus caballos y armas, si aceptaban vivir en las tierras que el gobierno había designado para ellos. El jefe de su pueblo, un hombre viejo cuyo rostro estaba marcado por cicatrices que contaban la historia de demasiadas guerras, había creído en esas palabras como quien se aferra a una rama mientras se ahoga en aguas turbulentas. Había visto morir a demasiados jóvenes. Había enterrado a demasiados niños para no sentir la tentación de creer que quizás, finalmente, había llegado el momento de cambiar las lanzas por herramientas de labranza. Pero después del acuerdo, cuando las armas descansaban en montones, como huesos blanqueados por el sol, y los caballos pastaban en corrales improvisados, vigilados por soldados sonrientes, la traición había llegado con la madrugada. Los soldados
Habían rodeado el campamento en la oscuridad previa al amanecer, moviéndose como lobos que cercan a las ovejas indefensas. Habían encadenado a los jóvenes más fuertes, alegando que serían trasladados a trabajos en las minas donde podrían ganar dinero honesto para sus familias. Pero la mentira se había desmoronado cuando se llevaron también a las muchachas solteras, incluyendo a su hermana Itzel, que en apache significaba estrella de la noche. Taklishim había visto cómo la arrastraban, mientras ella gritaba su nombre en una voz que aún lo despertaba por las noches, cómo sus manos se extendían hacia él como ramas que buscan luz en la oscuridad de un bosque cerrado. Había reaccionado con la furia primitiva de quien ve profanado lo más sagrado. Había luchado como un demonio poseído por todos los espíritus guerreros de sus antepasados, pero había tenido que huir como el viento para el que lo habían nombrado, dejando atrás a su hermana y llevándose consigo una culpa que lo carcomía como ácido que disuelve el metal. Águeda escuchó toda la historia con el rostro serio, como una máscara de barro endurecida al fuego, sin interrumpir nunca, sin juzgar jamás, dejando que las palabras cayeran como gotas de lluvia en tierra seca que las absorbe agradecida. Sus ojos permanecían fijos en el fuego que crepitaba entre ellos, pero él sabía que estaba escuchando con todo su ser, que estaba recibiendo su dolor como un vaso que se llena sin derramarse. Al final, cuando él terminó de hablar y el silencio se extendió entre ellos como un puente frágil pero sólido, ella simplemente dijo con una voz que contenía océanos de comprensión: «También se llevaron algo mío, y nadie nunca pidió perdón». En esas palabras simples que cayeron entre ellos como semillas en tierra preparada, Taklishim reconoció el eco de su propio dolor. Sus ojos se encontraron entonces por encima de las llamas danzantes del fuego, y en ese momento de conexión silenciosa comprendieron que compartían más que un refugio temporal. Compartían la hermandad invisible de quienes han perdido lo que más amaban y han seguido viviendo a pesar de todo, cargando sus heridas como medallas dolorosas que nadie más puede ver, pero que pesan más que cualquier metal. Fue entonces cuando Águeda comenzó a contar, con voz que se quebraba ocasionalmente como cristal fino que se agrieta bajo presión, la historia de su propio calvario. Su hijo había nacido en una noche de tormenta, cuando los rayos iluminaban el cielo como venas de plata y el viento gemía entre las casas del pueblo como un coro de ánimas en pena. Había sido un parto difícil que la había dejado sangrando y débil, pero el niño había llegado perfecto, con los pulmones fuertes y los ojos brillantes como estrellas recién encendidas. Durante 3 días había sido la madre más feliz del mundo, amamantando a su criatura mientras cantaba canciones de cuna que su propia madre le había enseñado, sintiendo cómo su corazón se expandía hasta abarcar todo el universo conocido. Pero en el 4.º día, cuando los soldados borrachos habían invadido el pueblo como una plaga bíblica, su bebé había comenzado a mostrar síntomas de una fiebre que le quemaba la piel como fuego invisible. Había corrido a la botica del pueblo buscando desesperadamente medicina, pero se había encontrado con las puertas cerradas y soldados que se burlaban de su súplica, que le decían que volviera cuando hubiera terminado la fiesta que estaban organizando. Había rogado, había suplicado, había ofrecido todo lo que tenía y todo lo que podría conseguir, pero ellos habían seguido riendo mientras su hijo se consumía en sus brazos como una vela que se derrite demasiado rápido. Durante horas había caminado de casa en casa, tocando puertas que permanecían cerradas por miedo, pidiendo ayuda a vecinos que habían cerrado los postigos y fingían no escuchar. El pueblo entero se había convertido en un lugar de sordos y ciegos, donde la compasión había sido la primera víctima de la ocupación militar. Su hijo había muerto al amanecer,
cuando las primeras luces del día se filtraban entre las nubes como lágrimas de oro, y ella se había quedado sosteniendo su pequeño cuerpo, que se enfriaba mientras afuera seguían resonando las carcajadas de hombres que celebraban victorias que olían a whisky barato y pólvora quemada. Desde aquel día, algo fundamental había muerto también en ella, no solo la madre que había sido durante esos 3 días perfectos, sino también la mujer que creía en la bondad natural de la humanidad, que confiaba en que los vecinos se ayudaban entre sí en momentos de necesidad, que pensaba que la maternidad era un estado sagrado que todos respetaban. Después de eso, murmuró mientras removía las brasas del fuego con una rama seca, entendí que el dolor compartido es más llevadero que el dolor en soledad. Por eso cuido a quienes otros abandonan. Por eso estás vivo. Una mañana clara como cristal pulido, cuando el sol aún no había comenzado su marcha despiadada hacia el centro del cielo que convertiría el desierto en un horno, 3 jinetes aparecieron en el horizonte como manchas oscuras que se materializaban gradualmente desde la nada. Taklishim los vio primero, sus sentidos apaches entrenados para detectar peligro a distancias que otros hombres considerarían imposibles, y su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco preparándose para disparar. Todos sus instintos de supervivencia despertando como animales que olfatean la proximidad de depredadores. Gabriel Montés venía al frente del pequeño grupo, montado en un caballo negro que brillaba como obsidiana pulida bajo el sol matutino. Era un hombre en sus 40 años, con el rostro curtido por años de viajar bajo cielos implacables y los ojos duros como pedernal, que buscaban algo o alguien con la furia contenida y meticulosa de quien ha sido engañado demasiadas veces y ya no tiene paciencia para más mentiras ni tiempo para la compasión. Reconoció a Águeda en cuanto desmontó de su caballo, con movimientos que hablaban de años pasados en la silla, y algo en su pecho se apretó como un puño invisible que cerrara alrededor de recuerdos que había intentado enterrar. La historia entre ellos era larga y complicada como un río que ha cambiado su curso varias veces a lo largo de los años. Gabriel había sido su prometido años atrás, en una época que ahora le parecía pertenecer a otra vida, cuando Águeda aún sonreía con facilidad y creía que el amor era suficiente para construir un futuro sólido. Él era entonces un comerciante próspero con planes ambiciosos y una reputación que cuidaba como otros cuidan jardines preciosos. Alguien que podía ofrecerle seguridad económica y respetabilidad social. Pero Águeda había tomado una decisión que había cambiado el curso de ambas vidas. No podía seguir viviendo como la esposa complaciente de un hombre rico, mientras la gente moría a su alrededor por falta de cuidados médicos básicos. Cuando una epidemia de viruela había azotado la región y ella había decidido cuidar de moribundos indígenas que nadie más quería tocar, Gabriel había perdido no solo su prometida, sino también su reputación entre los círculos sociales que más le importaban. Los comentarios venenosos de la gente decente lo habían seguido como sombras que se alargan al atardecer. ¿Cómo va a casarse con esa mujer que anda con indios sucios? Dicen que hasta toca a los leprosos con sus propias manos. Un hombre respetable no puede permitir que su esposa se rebaje de esa manera. Aquellas palabras habían arruinado el nombre de Gabriel entre los círculos comerciales que determinaban el éxito o el fracaso en los negocios. Habían cerrado puertas que antes se abrían ante su presencia. Habían convertido sonrisas de bienvenida en miradas de desprecio apenas disimulado. Su mundo social se había desmoronado como un castillo de naipes cuando la mujer que amaba había elegido un amor más grande y más peligroso que el que él podía ofrecerle. Ahora se ganaba la vida como cazador de recompensas, siguiendo rastros de fugitivos por dinero que a menudo olía a sangre y quizás
aunque no lo admitiera ni ante sí mismo en las noches de insomnio, cuando las estrellas parecían juzgarlo desde sus alturas frías, para ajustar cuentas pendientes de un corazón que nunca había aprendido a cicatrizar adecuadamente. Había un precio considerable puesto sobre la cabeza de cada apache fugitivo, y Taklishim valía más que la mayoría según los carteles que decoraban las paredes de cantinas malolientes y oficinas gubernamentales. Sus crímenes estaban escritos en letras que chorreaban culpabilidad: peligroso salvaje, asesino de soldados, líder de rebelión. Recompensa: 50 pesos de plata. Águeda intentó mentir con una desesperación que intentaba disfrazar de calma, diciendo que estaba sola, que solo había venido a la misión abandonada a recoger algunas hierbas medicinales que crecían entre las ruinas bendecidas por oraciones antiguas. Pero uno de los hombres de Gabriel, un tipo flaco como alhambra de púas, con ojos de serpiente, que parecían ver a través de las mentiras, había notado los paños manchados de sangre secándose al sol como banderas rojas que delataban una presencia reciente, y las señales inequívocas de que alguien había estado durmiendo bajo el techo en ruinas. Gabriel estudió la escena con la meticulosidad de quien ha aprendido a leer las mentiras en los detalles pequeños que otros pasan por alto. Vio las cenizas de fogatas recientes, las marcas en la arena donde alguien había arrastrando un cuerpo herido, los restos de comida preparada para más de una persona. Su experiencia como cazador de recompensas le había enseñado que la verdad siempre deja rastros que los mentirosos nunca piensan en borrar. Le dio un ultimátum que cayó entre ellos como una piedra arrojada en agua quieta, creando ondas de tensión que se expandían en círculos concéntricos. O entregaba al apache, que obviamente estaba escondido en algún lugar cercano, o ella sería llevada como cómplice. Las leyes territoriales eran despiadadamente claras respecto a quienes ayudaban a fugitivos. Prisión en condiciones que equivalían a una sentencia de muerte lenta, confiscación de todos los bienes, destierro permanente de territorios civilizados. O peor, dependiendo del humor de los jueces y la gravedad de los crímenes del fugitivo protegido. Sin tiempo para elaborar un plan sofisticado, ni ayuda a la vista en aquella inmensidad desolada, Águeda propuso algo que sorprendió hasta a ella misma por su audacia. Guiaría al grupo hasta una zona que, según historias que había escuchado de su abuela en noches de lluvia, cuando las leyendas cobraban vida, guardaba oro escondido por los padres de la misión años atrás, cuando los ataques apaches se habían vuelto tan frecuentes que el tesoro de la iglesia necesitaba ser protegido en 1800. Lugares que solo Dios y los más devotos conocían. Mentía sin pestañear, construyendo la ficción con la soltura de quien ha aprendido que a veces la supervivencia depende de la capacidad de hacer que lo imposible suene verosímil. Pero conocía bien el terreno como quien ha caminado cada sendero durante años de soledad, y sabía que podía ganar tiempo precioso. Quizás encontrar una manera de distraer a los hombres, o perderlos en los laberintos naturales de cañones y barrancos que se extendían hacia las montañas como dedos de piedra que señalaran hacia el cielo. Gabriel la observó durante largos minutos que se estiraron como horas, leyendo en su rostro señales que solo alguien que la había conocido íntimamente podía descifrar. Había algo en sus ojos que le resultaba familiar. Esa determinación silenciosa que había visto años atrás cuando ella decidía cuidar de enfermos peligrosos, esa voluntad de hierro disfrazada de delicadeza femenina que lo había atraído y aterrorizado a la vez. 3 días, dijo finalmente, su voz cortante como cristal roto. 3 días para encontrar ese oro. Si no aparece nada, tú y tu apache vendrán conmigo a enfrentar las consecuencias. Partieron al atardecer de aquel día, cuando el sol comenzaba su descenso majestuoso hacia el horizonte, tiñendo las rocas de colores que parecían sangre mezclada con oro fundido,
y convirtiendo el paisaje en una pintura que dolía de tan hermosa. Taklishim había observado los preparativos desde su escondite entre las ruinas, queriendo intervenir, pero comprendiendo que cualquier movimiento suyo pondría en mayor peligro a la mujer que había salvado su vida. Águeda había ido a despedirse de él con una serenidad que ocultaba una tormenta interior y le había hecho prometer algo que lo dejó sin palabras y con el corazón apretado como un puño, que cuidaría de la cabaña improvisada que habían construido entre las ruinas y especialmente de la niña indígena que habían encontrado cerca de la misión días antes. La pequeña había aparecido una mañana como un regalo inesperado del destino, herida en una pierna y sin familia visible, con los ojos grandes como platos que contenían toda la tristeza del mundo y una fiebre que la hacía hablar en sueños, en una mezcla de apache y español que sonaba como poesía incoherente. Águeda la había cuidado con la misma dedicación que había mostrado con Taklishim, y la niña había comenzado a llamarlo Taa, padre, cada vez que él se acercaba a verificar su recuperación. Cada vez que escuchaba esa palabra en los labios de la criatura, algo se movía en el pecho de Taklishim, como un animal que despierta después de una hibernación larga y dolorosa. Era como si pedazos de sí mismo que creía perdidos para siempre estuvieran regresando a la vida, como si el cuidado de esa niña le estuviera devolviendo partes de su humanidad que la guerra y la huida habían erosionado hasta casi desaparecer. Asintió a la petición de Águeda, contrariado por su propia impotencia, pero profundamente emocionado por la comprensión de que ella le estaba confiando algo más precioso que su propia vida. Le estaba entregando la responsabilidad de proteger la inocencia en un mundo que parecía haber declarado la guerra a todo lo puro. Durante el camino hacia las montañas, siguiendo senderos que solo las cabras salvajes y los contrabandistas conocían, las tensiones se fueron acumulando como nubes de tormenta que se amontonan antes de desatar su furia. Gabriel cabalgaba en un silencio denso, sus ojos fijos en Águeda con una intensidad que sus hombres comenzaron a notar y comentar en murmullos que pensaban que él no escuchaba. Uno de ellos, un tipo brutal que llevaba días borracho desde la madrugada con whisky que olía a queroseno, comenzó a hacer comentarios vulgares sobre lo que haría con la bruja curandera cuando encontraran el oro y ya no necesitaran mantener las apariencias de civilidad. Sus palabras eran como cuchillos sucios que cortaban el aire con promesas de violencia que hacían que hasta los caballos se pusieran nerviosos. Gabriel lo silenció con una mirada que prometía una violencia más refinada, pero igualmente definitiva, recordándole con la mera fuerza de sus ojos que había límites que no se cruzaban sin consecuencias. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras habían colgado en el aire como moscas que zumban alrededor de carne podrida, contaminando la atmósfera con su veneno. En el segundo día, cuando atravesaban un desfiladero estrecho donde las rocas se alzaban como paredes de una catedral natural, construida por dioses con tiempo infinito y paciencia de siglos, uno de los hombres cayó de un barranco al intentar tomar un atajo que había visto usar a las cabras salvajes. La caída le quebró la pierna en 2 lugares, y sus gritos se multiplicaron en ecos que rebotaban entre las paredes de piedra como lamentos de almas condenadas a repetir su dolor eternamente. Águeda bajó inmediatamente hasta donde había caído el hombre, deslizándose por rocas sueltas que cortaban sus manos hasta hacerlas sangrar, sin pensarlo 2 veces a pesar de que él había sido uno de los que había hecho comentarios obscenos sobre ella. Trabajó durante horas bajo el sol que convertía las rocas en hornos, entablillando la fractura con ramas de ocotillo y tiras de su propia enagua, transformando su ropa en vendajes improvisados. El hombre,
que había estado maldiciendo a Dios y a todos los santos, mientras el dolor lo consumía como fuego líquido. Comenzó a llorar cuando ella le dio agua de su cantimplora personal y un poco de peyote molido para aliviar el sufrimiento que lo tenía al borde de la locura. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sucias mientras murmuraba disculpas entrecortadas por palabras que nunca debería haber pronunciado. Gabriel observó toda la escena desde arriba con una expresión que mezclaba asombro y algo que se parecía peligrosamente a la admiración. Estaba viendo una demostración práctica de la filosofía que había destruido su relación años atrás. Águeda no podía simplemente ignorar el sufrimiento, incluso cuando ese sufrimiento pertenecía a alguien que la había amenazado con violencia. En el tercer día, cuando intentaban cruzar un arroyo que parecía seco, pero ocultaba pozas traicioneras donde las víboras de cascabel se refugiaban del calor abrasador del mediodía, otro de los hombres casi murió por una mordedura en el tobillo que lo hizo colapsar como si lo hubieran derribado con un mazo invisible. Águeda trabajó con una urgencia febril que rayaba en lo sobrenatural, cortando la herida con una navaja que calentó al rojo vivo en el fuego, chupando el veneno de la mordedura y escupiéndolo una y otra vez hasta que su boca sabía a cobre mezclado con la muerte. Sus movimientos eran precisos, como los de un cirujano entrenado, pero había algo en su concentración que trascendía la mera técnica médica. Era como si estuviera luchando personalmente contra la muerte por el alma de un hombre que no le debía nada. Gabriel, cada vez más perturbado por sus propias reacciones emocionales y más desconfiado de la historia del oro, que sonaba cada vez más fantástica, comenzó a confrontarla durante las noches cuando el fuego crepitaba y las sombras bailaban alrededor del campamento como demonios que representaran una obra teatral siniestra. Le cobraba el pasado con la crueldad meticulosa de quien ha estado ensayando reproches durante años. Le recordaba con precisión quirúrgica lo que había perdido por defenderla cuando nadie más lo hacía. Le decía que ahora solo tenía su rabia como compañía, y que esa rabia necesitaba un lugar donde descargarse como agua que busca salida de una presa reventada. ¿Sabes cuántas noches he soñado con encontrarte?, le preguntó una noche con voz ronca por el whisky barato y el resentimiento añejado. ¿Sabes cuántas veces he imaginado lo que te haría por destruir mi vida con tu caridad mal entendida? Águeda lo escuchaba en silencio, alimentando el fuego con ramitas secas que crepitaban como huesos que se queman, sin defenderse ni atacar. Absorben sus reproches como una esponja absorbe agua sucia. No había nada que pudiera decir que cambiara el pasado, y ambos lo sabían, pero todo cambió cuando encontraron a una familia indígena escondida en una cueva de las montañas, gente que había huido de alguna masacre o redada, y que ahora vivía como animales salvajes en la oscuridad húmeda de una caverna que olía a miedo y desesperación acumulados. La familia estaba compuesta por un anciano con los ojos empañados por cataratas que lo habían dejado casi ciego, una mujer de mediana edad que podría haber sido hermosa antes de que el sufrimiento tallara surcos profundos en su rostro, y una niña de quizás 8 años que estaba con fiebre alta tan intensa que la tenía delirando en una lengua que sonaba como música rota. Cuando Águeda vio a la criatura ardiendo en los brazos de su madre, algo en su interior se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Sin pedir permiso a Gabriel, sin considerar las implicaciones de retrasar más la búsqueda del oro inexistente, usó sus últimos remedios, las hierbas más valiosas que guardaba para emergencias absolutas, para salvar a esa niña que no era suya ni le debía nada, pero que necesitaba exactamente lo que ella podía ofrecer. Trabajó toda la noche como una mujer poseída por espíritus curanderos,
preparando infusiones que olían a tierra sagrada y cantando canciones de cuna en voz tan baja que apenas se distinguían del susurro del viento entre las rocas. Sus manos se movían con una precisión que trascendía la técnica aprendida. Era como si estuviera canalizando la sabiduría acumulada de todas las madres que habían perdido hijos y habían decidido que ningún otro niño debería sufrir lo mismo. Gabriel vio aquella escena desde la entrada de la cueva y algo dentro de él se quebró como hielo que se rompe bajo el sol de primavera. Por primera vez en años que habían pasado como siglos de amargura, no vio en ella a la mujer que lo había abandonado por ideales que él consideraba ingenuos, sino a la mujer que nunca había dejado de cuidar a otros, incluso cuando nadie cuidaba de ella, que seguía entregando pedazos de sí misma a extraños que quizás nunca la recordarían, pero que vivirían porque ella había estado allí en el momento preciso. Comprendió entonces, con una claridad que dolía como luz brillante en ojos acostumbrados a la oscuridad, que Águeda no lo había dejado porque no lo amara, sino porque su capacidad de amar era demasiado grande para limitarse a una sola persona. Había elegido un amor que abarcaba a toda la humanidad doliente y él había sido demasiado pequeño para comprenderlo. La transformación de Gabriel no fue súbita como un rayo que parte un árbol, sino gradual como el amanecer que disuelve lentamente las sombras de la noche. Comenzó a observar los gestos de Águeda con una atención diferente, notando cómo sus manos se movían con una precisión que hablaba de años de práctica dedicada, como sus ojos leían el dolor en otros rostros, como quien lee un libro conocido de memoria, como su presencia misma parecía traer calma a situaciones desesperadas. Una mañana, cuando encontraron a un viejo apache moribundo junto al sendero, con el cuerpo consumido por alguna enfermedad que lo había reducido a poco más que huesos cubiertos de piel amarillenta, Gabriel esperó que ella simplemente pasara de largo, como haría cualquier persona sensata que conociera el valor de su tiempo y su seguridad. Pero Águeda se detuvo como si hubiera encontrado un tesoro. Desmontó de su caballo con movimientos que hablaban de una decisión ya tomada, y se acercó al anciano con la misma delicadeza que habría mostrado al acercarse a un recién nacido dormido. El hombre murió en sus brazos mientras ella cantaba una canción de cuna que había aprendido de su madre, una melodía tan antigua que parecía contener toda la tristeza y toda la esperanza del mundo en sus notas simples. Gabriel se quedó parado como una estatua de sal, viendo cómo ella cerraba los ojos del muerto con dedos suaves y cubría su rostro con flores silvestres que había recogido sin que él se diera cuenta. Era un ritual que transformaba la muerte en algo sagrado, que devolvía dignidad a quien había muerto solo y olvidado. ¿Por qué?, le preguntó esa noche cuando estaban solos junto al fuego que crepitaba entre ellos como una conversación silenciosa. ¿Por qué sigues haciendo esto cuando nadie te lo agradece, cuando te pone en peligro, cuando no obtienes nada a cambio? Águeda miró las llamas que consumían la madera seca y respondió sin mirarlo, su voz tan suave que tuvo que inclinarse para escucharla. Porque cuando mi hijo murió, nadie se detuvo a ayudar. Nadie cantó para él cuando se estaba yendo. Nadie puso flores en sus manos pequeñas. Si yo no me detengo por otros, ¿quién lo hará? ¿Quién cantará para ellos cuando llegue su momento? Esas palabras se clavaron en Gabriel como espinas benditas, recordándole que había conocido a esa mujer cuando aún reía con facilidad, cuando aún creía que el mundo tenía sentido y que el amor entre dos personas era suficiente para construir un futuro sólido. La había perdido no porque ella hubiera dejado de amarlo como él había creído durante años de resentimiento, sino porque ella había elegido un amor más grande y más peligroso, el amor incondicional por todos los que sufren.
En el camino de regreso, cuando ya habían admitido tácitamente que no había ningún oro escondido, esperando ser encontrado, cuando la mentira piadosa se había deshecho como sal en agua y todos comprendían que habían estado siguiendo una quimera, Gabriel tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo por su simplicidad. En lugar de arrestar a Águeda como había amenazado, en lugar de cumplir con su deber de cazador de recompensas y entregarla a las autoridades junto con el apache que obviamente protegía, la dejó ir. «Mientes bien», le dijo mientras recogía las riendas de su caballo negro que parecía cansado de cargar con tantos años de persecución. «Pero tu corazón no miente nunca. Quédate con él». Sus hombres lo miraron como si hubiera enloquecido por el sol del desierto, como si hubiera perdido la razón en algún momento entre la búsqueda del oro y el regreso. Pero Gabriel ya no tenía fuerzas para explicar lo que él mismo no comprendía completamente. Solo sabía que había estado persiguiendo a la mujer equivocada por las razones equivocadas durante años, que había desperdiciado en amargura, y que era hora de dejar que los muertos enterraran a sus muertos para que los vivos pudieran aprender a vivir en paz. Águeda regresó al refugio improvisado de la misión cuando el sol se desplomaba hacia el horizonte como una moneda de cobre que cae en agua oscura, pintando el cielo de colores que parecían promesas de redención. Encontró a Taklishim preparando meticulosamente un pequeño morral de viaje, convencido de que sería más seguro partir ahora que Gabriel conocía su ubicación exacta y podría regresar en cualquier momento con más hombres y menos escrúpulos. La niña dormía en un rincón de la habitación improvisada, envuelta en una manta que él había tejido pacientemente con fibras de maguey, y sus pequeñas manos se aferraban a una muñeca de trapo que Águeda había confeccionado días atrás, con retazos de su propia ropa y relleno de hierbas aromáticas que ayudaban a mantener alejados los malos sueños. «Tienes que irte», le dijo Taklishim, sin levantar la vista de sus preparativos, continuando con una urgencia que traicionaba el nerviosismo que intentaba ocultar. «Ese hombre volverá. Conozco a los de su clase. Y cuando lo haga, no seré tan afortunado como para sobrevivir una segunda vez». Águeda se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido que podría huir o atacar dependiendo de cómo interpretara los movimientos, y le extendió la mano en un gesto simple que contenía toda la complejidad del mundo y todas las promesas que dos personas pueden hacerse sin pronunciar una sola palabra. «Aún no has curado la herida que más duele», le dijo con una voz que sonaba como agua que corre sobre piedras lisas pulidas por siglos de paciencia. «La que llevas aquí dentro donde nadie puede verla, pero tú la sientes cada día como si fuera nueva». Él se detuvo entonces, sus manos suspendidas sobre el morral a medio llenar, y por primera vez desde que se conocían, la miró directamente a los ojos sin defensas, sin máscaras, sin la precaución constante que había aprendido a usar como una segunda piel. En esa mirada había una pregunta y una súplica, una invitación y una despedida, todo mezclado como colores que se fusionan en el momento exacto cuando el día se convierte en noche. «No puedo prometerte seguridad», murmuró ella, y su voz se quebró ligeramente como cristal que se agrieta bajo una presión invisible. «No puedo prometerte que no vendrán más hombres como Gabriel buscando la recompensa por tu cabeza. No puedo prometerte que este lugar será un refugio para siempre». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas en algún lugar entre su corazón y su mente, entre la honestidad brutal y la esperanza temeraria. «Pero puedo prometerte que no estarás solo cuando lleguen. Puedo prometerte que si tienes que correr, no correrás solo. Y puedo prometerte que si tienes que luchar, no lucharás solo». Taklishim entendió que ella no hablaba solo de los peligros externos que los amenazaban como nubes de tormenta en el horizonte, sino de esa herida invisible
que llevaba por dentro como una llaga que nunca terminaba de sanar, la culpa que lo carcomía como ácido lento. Esa sensación punzante de haber fallado a su hermana y a su pueblo cuando más lo necesitaban. Entendió que Águeda le ofrecía algo más valioso que la seguridad física, algo más raro que el oro que habían fingido buscar en las montañas. Le ofrecía un lugar donde su dolor podía tener compañía inteligente, donde sus pesadillas podían ser compartidas y por lo tanto aliviadas, donde su culpa podía transformarse gradualmente en propósito. Se quedó. Los meses que siguieron trajeron una quietud extraña a la misión abandonada, como si las piedras mismas hubieran aprendido a respirar en paz después de años de violencia y abandono. Águeda y Taklishim desarrollaron una rutina diaria que se parecía superficialmente a la vida doméstica, pero tenía el sabor profundo de algo más complejo. Una alianza sagrada entre dos almas que habían decidido que estar rotos juntos era infinitamente mejor que estar enteros, pero condenados a la soledad. Ella le enseñó los secretos ancestrales de las hierbas que crecían entre las rocas como regalos escondidos de la tierra. Cómo reconocer las plantas que curaban de las que mataban con la misma eficiencia silenciosa. Cómo leer en el color de las hojas y el grosor de los tallos las historias que la naturaleza quería contar a quienes tuvieran paciencia para aprender su lenguaje. Él le enseñó a escuchar el silencio del desierto como si fuera una sinfonía compleja, a distinguir entre el viento que trae lluvia salvadora y el que trae solo polvo y desilusión, a leer en las huellas casi invisibles de los animales, los caminos secretos que conectaban fuentes de agua escondidas y refugios seguros que solo los nacidos en esa tierra conocían. La niña crecía entre ellos como una flor improbable en tierra aparentemente estéril, llamando a Águeda madre y a Taklishim padre, con una naturalidad que hacía que las palabras sonaran verdaderas incluso cuando todos sabían que eran mentira. O quizás pensaba Águeda en las noches quietas cuando observaba cómo Taklishim le contaba historias en apache mientras la pequeña se quedaba dormida. Quizás la familia verdadera no se hace solo con sangre, sino con la decisión diaria de quedarse, de cuidar, de amar a pesar del miedo y la incertidumbre. Cuando la niña cumplió 6 años y ya podía caminar distancias largas sin cansarse, decidieron partir hacia las montañas del norte, siguiendo rumores tenues como hilos de humo e intuiciones que se sentían más sólidas que los hechos. Llevaban poco equipaje, pero cargaban todo lo que realmente necesitaban. Las medicinas de Águeda, cuidadosamente envueltas en trapos, las herramientas de supervivencia de Taklishim y esa cosa invisible pero sólida como roca que se había construido entre ellos como un puente sobre un abismo que antes parecía insalvable. El viaje duró 2 años completos, durante los cuales se movieron como nómadas, cuyo único hogar verdadero era la compañía del otro. Águeda dejaba atrás definitivamente su nombre manchado por calumnias y malentendidos, pero ganaba en los ojos de aquellos que antes la despreciaban el respeto silencioso y profundo de quien salva vidas sin cobrar precio ni buscar reconocimiento. Curó heridas que se infectaban bajo el sol cruel. Enterró muertos que nadie más había querido tocar por miedo al contagio o por prejuicio. Enseñó a muchachas jóvenes a parir sin miedo mortal, y fue despedida de cada pueblo con bendiciones discretas y flores de papel que las mujeres le ponían en las manos como quien entrega reliquias sagradas. Taklishim encontró finalmente a su hermana Itzel en un campamento de sobrevivientes perdido entre pinos centenarios y barrancos profundos, donde los apaches que habían escapado de las reservaciones intentaban reconstruir algo que se pareciera a una vida digna con los pedazos que les habían dejado. Ella estaba viva, pero marcada para siempre por cicatrices que contaban historias mejor no recordadas.
marcas en las muñecas, donde las cadenas habían cortado la piel hasta el hueso, y una tristeza en los ojos que hablaba de cosas que era mejor dejar enterradas en la oscuridad del pasado. Cuando vio a su hermano después de años de creerlo muerto, no corrió hacia él como había imaginado en sus sueños más optimistas. Simplemente se quedó parada donde estaba, con las manos colgando a los lados como ramas rotas por una tormenta invisible. Y dijo su nombre una sola vez antes de comenzar a llorar en silencio, con lágrimas que parecían contener toda la tristeza acumulada de los años perdidos. El reencuentro no fue la celebración gozosa que Taklishim había imaginado durante las noches de insomnio, cuando la culpa lo mordía como animal hambriento, sino algo más complejo y más real. Dos personas que se habían perdido de vista durante tanto tiempo, que tenían que aprender de nuevo cómo quererse sin que el amor doliera más de lo que sanaba. Pero había amor suficiente para empezar de nuevo, y tiempo suficiente para que ese amor creciera lentamente hasta cubrir las cicatrices como hierba nueva que crece sobre tierra quemada. En aquel lugar escondido entre rocas rojas que se alzaban como dedos de gigantes y pinos verdes que susurraban secretos al viento, donde el aire olía a resina sagrada y el agua de los arroyos cantaba canciones que solo las piedras recordaban completas, los cuatro establecieron una especie de refugio informal para otros heridos que llegaban huyendo de guerras que nunca terminaban completamente. Nadie preguntaba de dónde venían los que llegaban pidiendo ayuda con ojos que habían visto demasiado. Solo importaba si querían quedarse, si estaban dispuestos a contribuir con trabajo honesto y paciencia infinita al experimento improbable de construir algo parecido a una familia funcional con los restos destrozados de vidas que habían sido rotas por la historia. Años después, cuando Águeda ya tenía el cabello completamente blanco como nieve que corona las montañas, y Taklishim cojeaba ligeramente de una rodilla que se había lastimado en una caída, los viajeros que pasaban por aquellas montañas remotas contaban historias extrañas sobre el lugar que se había ganado una reputación de refugio para almas perdidas. Decían que por las noches, cuando alguien lloraba entre fiebre o pesadillas que lo transportaban de vuelta a traumas que preferían olvidar, se podía escuchar una voz de mujer que susurraba canciones antiguas en una mezcla musical de español y apache, que sonaba como el viento eterno entre las hojas de árboles que habían visto nacer y morir civilizaciones enteras. Y que al oír esa voz, hasta el apache más endurecido por el sufrimiento y la pérdida conseguía llorar por fin, no de dolor que destruye, sino de algo que se parecía sospechosamente a la paz que viene después de aceptar que el pasado no puede cambiarse, pero el futuro puede construirse con las manos y el corazón. Decían también que en aquel refugio perdido, donde las piedras habían aprendido a guardar secretos y los pinos crecían torcidos por haber visto demasiada historia, la gente llegaba rota como vasijas caídas y se iba entera, o al menos con la comprensión profunda de que estar roto no significaba estar perdido para siempre. Y si alguien preguntaba por los nombres de quienes habían creado ese lugar imposible donde los milagros pequeños sucedían diariamente, los viejos del pueblo más cercano sonreían con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para distinguir entre lo importante y lo accesorio, y decían que no importaban los nombres grabados en piedras o escritos en documentos. Lo que importaba era que alguien había decidido que el dolor compartido pesaba menos que el dolor cargado en soledad absoluta, y que esa decisión simple pero revolucionaria había sido suficiente para cambiar el color del mundo, al menos en aquel pequeño rincón perdido de montañas donde las historias tristes aprendían finalmente a tener finales que no lastimaban a quienes las escuchaban.
La niña que una vez había llegado herida y completamente sola, creció hasta convertirse en una mujer sabia, que heredó tanto las manos curadoras de Águeda como la sabiduría silenciosa de Taklishim. Y cuando sus propios hijos le preguntaban por qué habían elegido vivir en un lugar tan alejado de la civilización y sus comodidades, ella les respondía con una sonrisa que contenía todos los secretos del mundo. Porque aquí es donde las almas rotas aprenden a cantar otra vez, donde los corazones heridos descubren que pueden latir en armonía con otros corazones heridos, y donde aprendimos que el amor verdadero no es ausencia de dolor, sino la decisión de quedarse a pesar del dolor.